En el corazón de Europa del Este, la saga implacable de la guerra de Ucrania se despliega, cautivando la atención mundial. Hoy, nos adentramos en la intrincada danza de estrategia y supervivencia en las líneas del frente, donde el ejército ruso ha realizado avances notables en regiones críticas. En las últimas horas, 3 áreas clave han visto a las fuerzas rusas avanzar, marcando un nuevo capítulo en este conflicto duradero. Nuestro viaje comienza en la región de Yarkov, un campo de batalla que ha sido testigo de frecuentes movimientos rusos al oeste del río Skil. Apenas ayer, surgieron informes de tropas rusas avanzando desde New MSK hasta las cercanías de Figula. Además, ha habido desarrollos notables en las áreas de Zapat y Kalinov. Sin embargo, los últimos informes indican que las fuerzas rusas se han movido un poco más al norte de Borna, capturando aproximadamente de 1 a 2 kilómetros cuadrados. Estos avances, aunque quizás modestos en el último día, son parte de un patrón de ganancias territoriales más profundas en Kharkov. El control ruso ahora se extiende sobre varias decenas de kilómetros cuadrados, abarcando al menos 5 ubicaciones. A pesar del flujo limitado de información desde esta área, está claro que los rusos están asignando más recursos a este sector, capitalizando la captura estratégica de la ciudad de Dene-Alom. Esta ciudad se ha convertido en un centro logístico crucial, permitiendo a los rusos lanzar más ataques y asegurar sus posiciones sin la amenaza inminente de las fuerzas ucranianas. Desde la caída de Dorna, los avances rusos se han multiplicado, indicando el valor estratégico de esta ciudad como base de operaciones. Avanzando, el ejército ruso también ha capturado varias posiciones, apoderándose de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados en la región de Chivyar. Según la fuente ucraniana Dips.ua, las fuerzas rusas han progresado hacia Stupo, una ubicación que, si se asegura, podría amenazar el flanco sur de Chivyar. Sin embargo, los ucranianos han contraatacado con éxito, frenando el ímpetu ruso en esta dirección. Sigue siendo incierto si estos movimientos significan un cambio temporal o una intención estratégica más profunda hacia Stupo. Mientras tanto, el avance más significativo de las últimas horas ha ocurrido en Andrika. Esta ciudad ha sido un punto focal del conflicto, con fuerzas rusas realizando avances significativos. Informes de fuentes como Suri Maps sugieren que los rusos ahora controlan aproximadamente la mitad de Andrika. El ejército ucraniano ha estado perdiendo terreno rápidamente, con posiciones rusas avanzando hacia el río Orlova. Las fuerzas rusas han capturado casi todas las posiciones entre sus ubicaciones actuales y el río, señalando un empuje rápido y decisivo. Andrika, una vez bastión de resistencia, ahora cae bajo control ruso. En esta área, un rectángulo de posiciones ucranianas entre Dek, N-Elen y Uli se encuentra bajo intensa presión rusa. Uli, una localidad clave, sigue siendo un bastión para las fuerzas ucranianas, pero su futuro es incierto. Los rusos aún no han lanzado ataques directos sobre Uli, posiblemente debido a barreras naturales como los ríos Orlova y Sujali. Estas características geográficas presentan desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, la posibilidad de que los avances rusos alcancen rutas de suministro desde Blackla sigue siendo una amenaza latente. La situación ha permanecido sin cambios durante meses, con movimientos rusos en Andrika añadiendo presión a las defensas ucranianas. La pregunta persiste: ¿capitalizarán los rusos estas barreras naturales para continuar su ofensiva? A medida que el conflicto se desarrolla, los rusos pronto podrían decidir si avanzar hacia Constantinopla, Uli o continuar su avance hacia el oeste. En estas áreas, las fuerzas rusas se acercan al simbólico borde de Donetsk, alterando potencialmente el paisaje estratégico. Mientras tanto, en la región de Kursk, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques, capturando localidades como Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, informes recientes indican una pausa en estos avances, sin confirmarse nuevos progresos. La intensidad de los combates en Kursk también ha disminuido, sugiriendo un posible cambio en las tácticas o el soporte para las fuerzas ucranianas. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunos logros estratégicos esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas de frente dinámicas,
El área de Yarkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andreev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano supuestamente ha derribado un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al profundizar en las complejidades de este conflicto, se vuelve evidente que cada movimiento lleva implicaciones profundas. Las apuestas son altas y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué depara el futuro en este conflicto en constante evolución? Te invitamos a permanecer con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra de Ucrania, trayéndote las últimas actualizaciones y conocimientos. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje, mientras desenredamos los misterios de esta saga apasionante. En esta segunda parte de nuestra investigación, continuamos explorando las dinámicas intrincadas y las maniobras estratégicas de la guerra de Ucrania, donde cada día que pasa parece introducir nuevas variables y posibles puntos de inflexión. El avance implacable de las fuerzas rusas en la región de Yarkov subraya su enfoque estratégico a medida que capturan más territorio al oeste del río Skil. Estas ganancias no son solo geográficas, sino que tienen un peso estratégico significativo. La captura de Figula, junto con el progreso constante en Zapat y Kalinov, revela una campaña bien orquestada destinada a solidificar el control sobre esta área crucial. Estos avances frecuentes, que ocurren 2 o 3 veces por semana, subrayan la intención de los rusos de establecer un firme dominio en la región. La importancia estratégica de la ciudad de Dn. Como centro logístico, es un elemento crítico en este escenario. Su captura ha permitido a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia, reduciendo la amenaza inmediata de la resistencia ucraniana. La caída de Dorna ha abierto nuevas avenidas para el avance ruso, permitiéndoles multiplicar sus ganancias estratégicas y asegurar áreas clave. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío diferente. Mientras los rusos han progresado capturando posiciones y moviéndose hacia Stupo, las fuerzas ucranianas no se retiran en silencio. La importancia estratégica de Stupo como localidad no puede subestimarse. Si es asegurada por las fuerzas rusas, podría representar una amenaza significativa para el flanco sur de Chiviar. Sin embargo, los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, frenando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta, añadiendo un elemento de suspense al drama en desarrollo. Mientras tanto, la situación en Andriika se ha vuelto cada vez más crítica, con fuerzas rusas realizando avances significativos en los últimos días. La rápida pérdida de terreno por parte de las fuerzas ucranianas en esta área indica la intensa presión a la que están sometidas. A medida que las posiciones rusas se acercan al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río, la caída de Andriika parece inminente. Este desarrollo marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto, con las fuerzas rusas listas para consolidar su control sobre esta ciudad estratégica. La presencia de posiciones ucranianas entre Dnipro y Uli añade otra capa de complejidad a la situación. Estas posiciones están bajo fuerte presión rusa, y el destino de Uli pende de un hilo. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali añaden una capa de complejidad al avance ruso. Aunque estas características geográficas presentan desafíos significativos, también ofrecen oportunidades para maniobras estratégicas. La posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blacklow sigue siendo una preocupación crítica para las defensas ucranianas. Al observar los eventos en desarrollo, la pregunta sigue siendo si las fuerzas rusas capitalizarán estas barreras naturales para continuar su ofensiva. La decisión estratégica de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste,
probablemente moldeará el curso futuro del conflicto. En la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluidas Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea preguntas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, lo que sugiere un posible cambio en las tácticas ucranianas o en el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunos avances estratégicos esta vez. Al reflexionar sobre estas líneas de frente dinámicas, el área de Yarkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas, con eventos significativos desarrollándose en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano supuestamente ha derribado un avión ruso Su-25, un logro notable en medio del conflicto en curso. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al profundizar en las complejidades de este conflicto, se vuelve evidente que cada movimiento lleva implicaciones profundas. Las apuestas son altas, y el mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan. ¿Qué depara el futuro en este conflicto en constante evolución? Te invitamos a permanecer con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de la guerra de Ucrania, trayéndote las últimas actualizaciones y conocimientos. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje mientras desenredamos los misterios de esta saga apasionante. A medida que continuamos nuestra exploración de la guerra de Ucrania, la tensión y complejidad de la situación en el terreno se hacen cada vez más evidentes. Con cada día que pasa, las dinámicas del conflicto cambian, influenciadas por maniobras estratégicas, desarrollos inesperados y la determinación implacable de ambos bandos. En esta última parte de nuestra investigación, profundizamos en las áreas clave de conflicto, examinando las implicaciones de los eventos recientes y especulando sobre lo que podría deparar el futuro. La región de Kharkov sigue siendo un punto focal del conflicto, con fuerzas rusas logrando ganancias territoriales significativas al oeste del río Skil. Su captura de Figula y el progreso en Zapad y Kalinov demuestran una estrategia bien coordinada destinada a consolidar el control sobre esta área estratégicamente vital. La ciudad de DNA lo ha emergido como un centro logístico crítico, permitiendo a las fuerzas rusas lanzar más ataques con mayor eficiencia y menor riesgo de las defensas ucranianas. La caída de Dorna ha abierto nuevas oportunidades para las fuerzas rusas, permitiéndoles multiplicar sus avances y fortalecer sus posiciones. Sin embargo, la batalla por Chiviar presenta un desafío formidable. Aunque las fuerzas rusas han logrado avances capturando posiciones y avanzando hacia Stupo, la resistencia ucraniana sigue siendo fuerte. La importancia estratégica de Stupo como una potencial amenaza para el flanco sur de Chiviar no puede subestimarse. Los contraataques ucranianos han demostrado resiliencia, desacelerando los avances rusos y complicando sus objetivos estratégicos. La cuestión de si estos movimientos rusos representan un cambio temporal o un plan estratégico más profundo sigue sin respuesta. Mientras tanto, la situación en Andrika se ha vuelto cada vez más precaria, con fuerzas rusas logrando avances significativos. Las fuerzas ucranianas han estado perdiendo terreno rápidamente, y las posiciones rusas se acercan al río Orlova, capturando casi todas las posiciones entre sus fuerzas y el río. La caída de Andrika parece inminente, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. La presencia de posiciones ucranianas entre Dishaen, Elen y Uli añade otra capa de complejidad a la situación. Bajo fuerte presión rusa, el destino de Uli sigue siendo incierto. Las barreras naturales presentadas por los ríos Orlova y Sujali plantean desafíos significativos para las fuerzas rusas, requiriendo planificación estratégica para cualquier asalto a Uli. Sin embargo, estas características geográficas también ofrecen oportunidades para maniobras tácticas, y la posibilidad de que las fuerzas rusas alcancen rutas de suministro desde Blacklow sigue siendo una preocupación crítica
para las defensas ucranianas. Al examinar estos eventos en desarrollo, las decisiones estratégicas tomadas por las fuerzas rusas probablemente moldearán el curso futuro del conflicto. La elección de avanzar hacia Constantinopla, Uli, o continuar hacia el oeste, tendrá profundas implicaciones para ambos bandos. Mientras tanto, en la región de Kursk, los recientes ataques del ejército ucraniano han capturado localidades clave, incluidas Fivka, Cherkas, Konoplenka y otras. Sin embargo, la reciente pausa en los avances plantea preguntas sobre la sostenibilidad de estas ganancias. La intensidad de los combates en Kursk ha disminuido, lo que sugiere un posible cambio en las tácticas ucranianas o en el apoyo. Este desarrollo refleja una incursión ucraniana anterior hacia Verdín, aunque con algunos avances estratégicos esta vez. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos desarrollos, queda claro que las apuestas son extraordinariamente altas. El área de Yarkov sigue siendo un hervidero de actividad, con fuerzas rusas avanzando dentro de Andrev y asegurando la mitad de la ciudad. Las batallas son intensas y continúan desarrollándose eventos significativos en toda Ucrania y Rusia. En la dirección de Torsk, el ejército ucraniano ha logrado un logro notable al supuestamente derribar un avión ruso Su-25. Simultáneamente, Ucrania ha lanzado ataques con drones sobre Krasnodar y Razov, apuntando a infraestructura petrolera rusa. Además, un ataque con misiles, posiblemente involucrando misiles HIMARS, golpeó la región cerca de la ciudad de Doni, resultando en bajas civiles. Al concluir nuestra exploración del estado actual de la guerra de Ucrania, nos queda una pregunta apremiante. ¿Qué depara el futuro en este conflicto en constante evolución? El mundo observa con expectación mientras estos eventos se desarrollan, consciente de que cada movimiento tiene profundas implicaciones para el futuro de la región y más allá. Te invitamos a permanecer con nosotros mientras continuamos explorando las complejidades de esta apasionante saga, trayéndote las últimas actualizaciones y conocimientos. No olvides darle me gusta, suscribirte y unirte a nosotros en este viaje, mientras desenredamos los misterios de este conflicto cautivador.